El tercer paso es el own media, y ahí se trata de analizar justamente las comunidades, ¿no? Cuando hemos configurado la plataforma para las elecciones actuales, hemos seguido las principales comunidades en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook de cada candidato. Entonces esto nos permite ver un poco la evolución, el tamaño de cada comunidad, es decir, un poco la reactividad de una comunidad hacia un perfil, hacia un candidato. Evaluar igualmente las interacciones, los likes, los comentarios, los share, etcétera, los retweets. También analizar el impacto de las publicaciones de los principales líderes, y en la plataforma verán que también se puede analizar la mención como tal. Lo que se llama mención es simplemente cuando hay un tweet, cuando hay un post. Entonces, como ven ahí a la derecha, tienen su flujo de información en el cual pueden medir el impacto de una mención en particular si quieren. Esto para que vean que podemos llegar a niveles de análisis muy finos. Estos serían entonces los tres elementos, las tres perspectivas cuando uno trabaja en el social listening. Ahora simplemente les voy a presentar algunos resultados, por supuesto de forma muy sintética, porque no se trata que yo pueda profundizar mucho, y verán que hay muchas perspectivas diferentes, pero alimentan reflexiones. Simplemente para que vean que cuando uno empieza a trabajar en el social listening hay algunas cifras fundamentales. La primera es, hemos configurado esta plataforma a fines de marzo, entonces aquí hablamos del periodo del 24 de marzo hasta hoy. Tenemos 500.000 usuarios únicos, que llamamos usuarios únicos. Puede ser una persona, puede ser una organización, una asociación, una empresa. Es el usuario único. Más de 3 millones de menciones desde el 24 de marzo. Se estima también a 50 millones de lecturas potenciales a través de las diferentes redes sociales, y más de 35 millones de interacciones en solo un mes. Esas son las principales cifras, y si ustedes ya conocen el análisis de redes sociales, se habla mucho de sentimiento. Por supuesto, en Digimon Social podrán ver que hablamos de sentimiento positivo, negativo, a veces neutro, a veces no hay simplemente sentimiento en la semántica de un post, de un tweet, pero vamos más allá de esto. Tenemos también en la inteligencia artificial que trabajo y que puede distinguir tipos de sentimientos. Cuando analizamos los tres principales tipos de sentimiento relacionados a las elecciones actuales, vemos que la semántica de vergüenza, de miedo, son las dos semánticas que lideran las conversaciones. Vergüenza hacia un partido por haber hecho tal cosa, vergüenza a tal líder por decir tal cosa. El miedo también, muy usado en las diferentes menciones. Y la molestia, le molesta a tal candidato que le recordemos tal cosa, le molesta al partido de haber actuado de tal y tal forma. Entonces esto para que vean que más allá de decir sentimiento positivo, negativo, se trata de saber entender qué tipo de sentimientos. Si ahora tomamos una fotografía de las comunidades de cada candidato, aquí son las comunidades en Twitter, Facebook e Instagram. Vemos que ahí el candidato que lidera justamente esas comunidades es el líder de Unidas Podemos, con más de 3 millones de personas que lo siguen. Y termina ahí el líder del PP con 400.000 personas que lo siguen. Entonces eso también demuestra, y habría que hacer un análisis más profundo de cómo hoy día los candidatos en política se toma en cuenta justamente las redes sociales, las diferentes estrategias,
y cómo justamente va alimentando su visibilidad en las redes sociales, alimentando sus comunidades. Si vemos el detalle de cada perfil, vemos que es Twitter que lidera ahí el tamaño de comunidad, y poco a poco constatamos igualmente que Instagram se está poco a poco imponiendo como una red social privilegiada de los políticos. Justamente, si hacemos un análisis muy global del impacto de cada red social en estas elecciones, podemos constatar que en Twitter está la mayoría de las conversaciones, a 77% el volumen total de conversaciones desde fines de marzo hasta hoy. Igualmente constatamos que es la red social más usada para los candidatos en sus comunicaciones. Facebook participa también en este análisis. Podemos destacar que ahí están los perfiles, los usuarios con audiencia potencial más elevado. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que pueden haber en volumen mucho menos menciones en Facebook, pero que pueden tener un impacto más grande, ya que los perfiles a los cuales se ha comunicado informaciones tienen mucho más seguidores. Destacamos igualmente que, por ejemplo, en YouTube hemos constatado que la mención con más audiencia potencial, más de 18 millones en audiencia potencial, ha sido por un video de Silvia Barquero, líder de PACMA. Igualmente, el rol de Instagram es diferente porque ahí constatamos otra cifra, otro tipo de comportamiento. Es en Instagram que analizamos los niveles de interacciones más elevados, más importantes. Y justamente si hacemos un enfoque en Instagram, vemos, y si analizamos ahí los principales líderes, vemos que hoy día es el líder de Vox, que justamente tiene la comunidad más importante y que tiene la dinámica más importante igualmente, con más de 220.000 interacciones, like, comentarios en estas elecciones españolas. Si vemos ahora desde el 24 de marzo el volumen de conversaciones, ¿qué llamamos volumen de conversaciones? Llamamos una mención única. No se trata de retweets, no se trata de comentarios. Ahí si vemos en menciones únicas que el Partido Socialista y Vox lideran justamente volúmenes de conversaciones. No se trata de concluir que finalmente son los dos partidos que van a liderar en las próximas elecciones, simplemente es una vez más una constatación para ver que los dos partidos que tienen más visibilidad por el momento es Partido Socialista y Vox. Después puede ser positivo o negativo, pero estos son los dos partidos, y cuando hablamos de partidos también hablamos en palabras claves, porque ustedes saben que para buscar información en las redes sociales o internet hay que entrar palabras claves. Están las palabras de los partidos políticos con su diferente semántica y de los líderes de cada partido. Entonces todo esto confundido, PS y Vox lideran, y en última posición por el momento el PP. Si vemos justamente un análisis de la primera semana de la campaña, vemos que el Partido Socialista se mantiene con una visibilidad más alta que los demás partidos, y seguido por Vox y enseguida Ciudadanos y Unidas Podemos. Ahora, cuando se trata de figuras, vemos que el análisis es diferente. Es Pablo Iglesias que lidera justamente el volumen de conversaciones a 24%, seguido de Pedro Sánchez a más de 20%. Esto también para que uno pueda identificar la visibilidad que tiene cada perfil, cada candidato, y que puede ser muy diferente de la visibilidad de su partido como entidad. Si analizamos la evolución del volumen de conversaciones desde fines de marzo, vemos que
hubieron tres alcances notables. El primero de justamente Pablo Iglesias, cuando el 24 de marzo hizo un regreso a la política después una baja por paternidad, y tuvo también mucha visibilidad el líder de Vox, y una vez más Pablo Casado, y estos dos momentos relacionados a programas televisivos. Si analizamos ahora la primera semana de campaña, es Pedro Sánchez que tuvo más visibilidad justamente acerca de estas discusiones de organizaciones de debates. Esta es la representación de las redes de influencias justamente. Entonces ven una bella constelación, pero esto nos permite justamente, si hacemos un zoom, de identificar las redes de influencia de cada candidato. Y si ven muy bien a la izquierda, vemos que el líder del PP, el líder del PS y de Ciudadanos buscan finalmente a influenciar otros usuarios, otras entidades, organizaciones en el mismo contexto, en la misma parte. Vemos que Pablo Iglesias, el líder de Vox, al parecer no buscan a influenciar la misma audiencia. Algunas cifras, igualmente ahí podemos constatar tres cosas fundamentales. Primero, que los actores más influyentes en las redes sociales concentran en estas elecciones más de 70% de las menciones con más interacciones y 80% de la audiencia potencial. ¿Qué significa esto? Significa que los perfiles que tienen más justamente followers, personas que los siguen, tienen más impacto cuando ellos difunden la información. Esto explica justamente también un nivel de interacción más alto y por supuesto una audiencia potencial mucho más importante. Pero destacamos igualmente un segundo nivel de análisis. Tenemos a lo que llamamos los microinfluenciadores. ¿Qué son los microinfluenciadores? Son los que tienen entre más o menos 5.000, por ejemplo en Twitter, 5.000 followers y 50.000 followers. Esos son los microinfluenciadores. Más allá es lo que llamamos nosotros los influenciadores, ¿no? Y son los 74%. Estos microinfluenciadores son los que difunden más las informaciones. Entonces vemos que aquí hay dos estrategias. Primero, alcanzar los influenciadores para tener más impacto en las redes sociales, y alcanzar los microinfluenciadores para difundir rápidamente informaciones. Y en tercer lugar, también hay un dato muy importante. Vemos que la mayoría silenciosa representa a 75% de los internautas. Que llamamos mayoría silenciosas son simplemente perfiles que no entran en interacción, no hacen like, no dan comentario, pero simplemente reciben informaciones en sus flujos de información de cada red. Esta mayoría silenciosa, por supuesto, cuando uno habla de comunicación, de marketing político, en general no está considerada en sus estrategias. Sin embargo, constatamos que representan la mayoría de los internautas que son susceptibles de recibir informaciones. Entonces, primera estrategia, impactar con los actores más influyentes. Segunda estrategia, difundir alcanzando a los microinfluenciadores. Y tercera estrategia, justamente, la percepción de esta mayoría silenciosa que recibe estas informaciones. Si hacemos igualmente un análisis de los hashtags, constatamos que el Partido Socialista es que él alcanza más volumen de conversaciones a través de los hashtags, a 33%. El Partido Socialista y Vox son los que tienen hashtags que han sido más compartidos, ¿no? Si tomamos el caso de Vox, está el hashtag España Viva, está la España que quieres. Sin embargo,
constatamos igualmente que en ese top 20 de los principales hashtags de estas elecciones están también hashtags relacionados a movimientos sindicales, como por ejemplo el hashtag eso es prisiones o el hashtag que no me puedes abandono, no me puedes matar, no lo veo muy bien, pero hashtag de movimientos sindicales. ¿Eso qué significa también? Significa que justamente los líderes de estos partidos han difundido justamente informaciones con estos hashtags y que llegaron a tener justamente más visibilidad. Ahora, si analizamos los principales temas de discusiones, las tres palabras más redundantes son gobierno, España viva, que es justamente un tema del partido de Vox, y cloacas. Si vamos más allá, vemos que podemos visualizar justamente los principales temas como Andalucía, corrupción, pensiones, impuestos, violencia de género, sanidad pública, etcétera, etcétera, terrorismo. Igualmente, como tenemos la posibilidad de visualizar las redes de influencias, podemos ahí también visualizar las conexiones entre los principales conceptos. Corrupción ligado a Andalucía, valor seguro ligado a unidad España, etcétera, etcétera. Analizando los principales temas, justamente vemos que hasta hoy es el tema de empleo y corrupción que lideran las diferentes temáticas, seguido de economía, pensiones, jubilación, educación, feminismo, sanidad, vivienda, animalismo y al final ecología. Si vemos también las tendencias desde fines de marzo, pues vemos que las temáticas corrupción, pensionistas, empleo alcanzaron justamente altos niveles de conversaciones. Si tomamos justamente un poco el posicionamiento de cada partido acerca de estos principales temas, vemos que cuando se trata de corrupción es más el partido de Unidas Podemos que aparece en las diferentes conversaciones. Cuando se trata de empleo es más bien el Partido Socialista que lidera justamente el nivel de conversaciones. Cuando se trata de educación es más bien Ciudadanos con el PP que lideran conversaciones acerca de temas de educación. Y si vemos ahora feminismo, constatamos que el partido que lidera volúmenes de conversaciones es Vox. Ahora, si hacemos un enfoque acerca del sentimiento de este tema feminismo, vemos que PP y Vox son los dos partidos que tienen un sentimiento más negativo acerca de este tema feminismo. Por eso que cuando uno constata volúmenes de conversación, por supuesto se trata de profundizar y saber a qué nivel, si es más bien positivo, negativo, y qué tipo de sentimiento está relativo al feminismo, por ejemplo, en este caso. Si tomamos justamente igualmente las búsquedas en Google de cada candidato, vemos ahí rápidamente en la columna a la derecha todas las palabras asociadas con Santiago Abascal. Podemos destacar algunas principales palabras y que dibujan un poco el perfil, la percepción que pueden tener los internautas cuando van asociando búsqueda de cada perfil en Google. Destacamos, por ejemplo, que el líder de Vox se destaca la palabra caballo, mili, pistola. Para el líder de Ciudadanos, Malú, pareja, novia. Esas son las principales preocupaciones cuando se busca información acerca de este líder. Para el líder de Unidas Podemos, PSOE, Venezuela, chalet, casa. El líder del Partido Socialista, libro, elecciones, Venezuela. Y el líder del Partido Popular, máster, doctorado. Entonces, cuando les decía que no se trata simplemente de analizar cuando cada uno toma la palabra en redes sociales, es también complementario
de identificar cuáles son las palabras asociadas cuando los internautas buscan informaciones acerca de cada uno de estos líderes. Si ahora destacamos los principales temas relacionados a cada perfil, vemos que, por ejemplo, para Unidas Podemos, el líder está relacionado mucho más con la temática de corrupción, Pedro Sánchez con la temática de terrorismo, el líder de Ciudadano con Cataluña, el líder de PP igualmente con terrorismo y el líder de Vox con identidades. Vemos más abajo el resto de las principales temáticas y hemos destacado ahí también de forma un poco más importante las temáticas que van diferenciando cada perfil, cada candidato. Por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias, se va destacando su posicionamiento en las redes sociales con la temática de pobreza, de sanidad. En el caso de Pedro Sánchez, con la temática de independentismo. En el caso de Albert Rivera, con la temática de ecología y seguridad. Constatamos que con el líder de PP no tiene una temática diferente con sus competidores, no se identifica en una temática particular. Al contrario, el candidato de Vox, por supuesto, identidades, feminismo, como lo hemos visto, aunque sea más negativo, pero tiene visibilidad con esta temática, y igualmente con fake news e inmigración. Un muy rápido enfoque acerca del primer debate que hubo ayer también, para retomar un poco justamente esta imagen con las principales palabras, principales conceptos. Vemos que durante las horas entre 22 horas y medianoche, estas fueron las principales palabras intercambiadas en las diferentes redes sociales, como el hashtag Vamos Albert, separatista, ley de abuso, abusos policiales, Bildu.